Minutos. Saludamos al licenciado Juan Cubi, analista político. Él tiene una maestría en temas de desarrollo. Quisiéramos, licenciado Cubi, iniciar este diálogo conociendo su opinión sobre estas denuncias que se han dado a través de sofisticados sistemas de control e información del gigante tecnológico Apple, que se ha comunicado con determinados actores. Hay por lo menos dos conocidos comunicadores, activistas que han sido advertidos de que podrían estar siendo afectados por spyware de alto nivel, concretamente por programas como Pegasus. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Gracias por el espacio. Mire, no nada nuevo bajo el sol, como se dice comúnmente. Creo que el poder siempre cae en la tentación de espiar a la oposición, espiar a la ciudadanía, porque es una lógica de estas formas de afrontar el poder desde una perspectiva de control de la sociedad, de control de los otros partidos políticos, etcétera. De manera que no me llama la atención. Lo que sí hay que estar atento, Gustavo, es que cada vez esta situación puede agravarse porque el desarrollo tecnológico es prácticamente ilimitado, ya no sabemos a qué exponernos, ¿no? No sé si usted ha visto lo que está sucediendo en España. Le voy a señalar solamente ese caso. A propósito de la migración, de la invasión de migrantes en Ceuta, ¿no? Uno de los argumentos que utiliza la oposición es que el gobierno de Marruecos ha utilizado Pegasus para infiltrar los teléfonos del presidente de España y de algunos ministros, y que con eso les tiene chantajeados. Estamos asistiendo de manera peligrosa a este tipo de intervención desde la tecnología más sofisticada. Y el Ecuador obviamente no está exento de esa amenaza. Ahora, quizás la pregunta es, ¿quién está espiando a quién o quiénes nomás están espiando y a quiénes? ¿Con qué fines? Mucho se especula sobre quién estaría haciendo uso de estas tecnologías que, vale la pena además indicar, serían sumamente costosas. Bueno, usualmente son los gobiernos los que tienen la mayor capacidad de intervenir en este tipo de, digamos, de iniciativa, de espiar al opositor, al ciudadano, a la sociedad. Sí, pero también hay estados poderosos que pueden también espiar a otros. Nosotros en este momento como Estado ecuatoriano estamos en esta lógica de acercarnos a los Estados Unidos, sobre todo desde una perspectiva de intervención militar para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera. Y eso obviamente está atravesado por el uso de tecnología de punta, ¿no? Pues no sería de sorprenderse que también el gobierno de los Estados Unidos o las agencias de seguridad de los Estados Unidos hayan decidido espiar a quienes de ellos crean conveniente. Fíjese la denuncia que hay, Rosana, en estos días, de que este barco pesquero en Manta habría estado sometido a un ataque de la CIA. O sea, estamos ya hablando de palabras mayores, no es solamente un control de rutina o una intervención, digamos, del ejército de los Estados Unidos o de la DEA. No, estamos hablando ya de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Eso implica que ya prácticamente la CIA estaría ya interviniendo en el país y en una serie, digamos, de situaciones que no van a ser solamente el tema del narcotráfico, el crimen organizado. Habría que pensar, y piensa mal y acertarás, que también están interviniendo en otros ámbitos de la vida nacional. ¿Cómo se encuentra el marco jurídico en Ecuador en cuanto al uso de estas tecnologías, tanto en inteligencia policial, militar o de estamentos relacionados justamente con este tema, la inteligencia del Estado? Gustavo, yo no soy jurista, pero de lo que tengo entendido es que hay una normativa, hay leyes que ponen límites al uso de estas tecnologías. Es decir, el propio espionaje, la propia intervención, por ejemplo, de la policía, del ejército, en determinadas circunstancias está reglamentada por ley. No es que pueda hacérselo nomás a la voluntad o al capricho de una autoridad. Hay límites y hay autorizaciones. ¿En qué casos se puede permitir, por ejemplo, que le intervengan un teléfono? Tiene que haber un proceso judicial que respalde una acción de la policía o de las Fuerzas Armadas en este sentido. El problema es que es muy usual que estas normas o estos límites se traspasen. ¿Por qué razón? Porque, claro, desde la lógica del poder, usted tiene cualquier justificativo para hacerlo. En el caso ecuatoriano, el gobierno, ¿cuál es la justificación? Que hay que combatir al crimen organizado y que eventualmente eso implicaría que se pueden
cometer excesos, que se justifica el cometimiento de excesos, y eso es totalmente condenable. ¿Qué lecturas deja el hecho de que figuras públicas hayan recibido este tipo de advertencias en este contexto de tensión institucional que vive el país? Bueno, lo que hay que hacer es exigir que eso se esclarezca, ¿no? Obviamente, y habría que poner un límite a ese tipo de acción, suponiendo que sea de parte de alguna autoridad, más aún, ¿no? Porque no es posible que estemos sometidos a este tipo de arbitrariedades de parte del poder. Pero vuelvo a lo que le decía al inicio, Gustavo, hay una tentación inevitable del poder a caer en este tipo de actos, en este tipo de, digamos, de decisiones, ¿no? Y no es de este gobierno, lo hemos experimentado a lo largo de la historia, ¿no? El espionaje político ha sido una constante en la política nacional. Lo que hay que buscar es mecanismos para ir limitando esa capacidad que tiene el poder, sobre todo el poder político, para cometer este tipo de actos. ¿Cómo se ha visto, por otra parte, esas iniciativas de las Américas que tuvieron hace muy pocos días un importante encuentro en Panamá? Varios gobiernos fueron invitados, estuvo allí el ministro de Guerra o el secretario de Guerra de los Estados Unidos presidiendo y coordinando estas actividades. ¿En qué situación se encuentra Ecuador? ¿Cómo nuestro país debe equilibrar cooperación internacional en estos temas, incluyendo inteligencia, con la defensa de su soberanía? Bueno, el tema del escudo de las Américas hay que entenderlo de una lógica geopolítica, y eso no se lo ha ocultado, ¿no? No se lo ha disimulado. Los Estados Unidos están planteando una confrontación de carácter global con China, fundamentalmente, ¿no? Con China, respecto de lo que Estados Unidos sigue considerando su espacio natural, que es el continente americano. Es decir, desde Alaska hasta la Patagonia, supuestamente tendría que haber una especie de presencia y de control de parte de ese país hegemónico, ¿sí? Y a mí me parece que el Escuela de América es retomar este tipo de iniciativas para poder ejercer ese control de carácter territorial geopolítico, ¿sí? Y obviamente se busca el argumento de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, que es una realidad, eso no hay que negarlo, ¿no? Es una realidad que nos afecta gravemente, pero eso es de alguna manera el pretexto para imponer este tipo de iniciativa que tiene un carácter mucho más estratégico, ¿sí? Y entonces, obviamente, en nuestros países que estamos azotados por este flagelo del crimen organizado, la inseguridad y la violencia, claro, los gobiernos encuentran también una justificación para plegar a estas iniciativas, ¿no? Que supuestamente coordinarían una acción conjunta contra el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de oro, etcétera, ¿no? Pero el problema es que eso ya lo han advertido, ahí no radica la posibilidad de combatir esa amenaza. En esa militarización de la sociedad, en la militarización de la política, no. Hay otras estrategias paralelas que son fundamentales para combatir ese flagelo, y en eso creo que los Estados Unidos no están muy interesados. De manera que como país estamos, claro, sujetos a la imposición de esta dinámica militarista, policial, impuesta por los Estados Unidos. Y eso es complicado, Gustavo, porque nosotros como sociedad seguimos sin resolver problemas fundamentales del país que se están agravando. Y en esas condiciones va a ser difícil afrontar una política que permita combatir aspectos mucho más urgentes, ¿no? Salud, educación, vivienda, etcétera, cosas que son fundamentales para la vida de la gente. ¿Cómo se entiende ese juego de equilibrio diplomático de relaciones que está jugando el gobierno ecuatoriano con esa cercanía tan clara, incluso diríamos publicitada, con los Estados Unidos y por otra parte con el país antagonista con los Estados Unidos? Me refiero a los temas sobre todo comerciales y de dominio mundial, la China. El presidente de la República se encuentra allí cumpliendo una agenda oficial centrada en comercio exterior, inversión, infraestructura, energía y tecnología. Señal clara que el gobierno busca fortalecer también relaciones con la China, pues con los Estados Unidos ha avanzado y en forma acelerada. Hay incluso un acuerdo bilateral que facilitaría esto con el gran país del norte. ¿Cómo se entienden estos equilibrios? Bueno, es la evidencia del fracaso de la integración regional. Si lo que se habla durante 200 años de la posibilidad de que América Latina lograr un acuerdo para tener un peso en el contexto global ha fracasado, ¿no? Porque seguimos siendo países
pequeños países fragmentados que seguimos negociando al vaivén del peso de estos países hegemónicos, ¿no? En una época era Europa, Estados Unidos, ahora entra la China en el juego, y prácticamente como país no hemos logrado definir una postura estratégica, ¿no? Seguimos un poco al vaivén de estas lógicas que nos imponen desde afuera, y eso es penoso, porque América Latina podría tener, si se hubiera propuesto eso y si las élites hubieran entendido ese proyecto, podría tener una perspectiva más autónoma y de mayor peso en el contexto global, pero claro, como un país tan pequeño, vamos por un lado a los Estados Unidos a pedir algún tipo de cooperación, de apoyo, de acuerdos, y luego vamos a China porque obviamente esta es la primera potencia comercial del planeta y claro, los sectores empresariales del país no van a desaprovechar esa oportunidad. Entonces jugamos a estas decisiones coyunturales, prácticas, utilitarias, inmediatas, sin tener mayor perspectiva, ¿no? Y eso, claro, tarde o temprano le va a pasar factura no solo a este gobierno, le va a pasar factura a todos los gobiernos de América Latina, como en efecto está ocurriendo. Ahora, Juan, justamente vemos que desde que asumió el poder el presidente Noboa ha hecho varios viajes a distintos países del mundo, según ha informado la Cancillería y los ministerios responsables en búsqueda de alianzas, de inversiones, de recursos, pero hasta este momento vemos que la inversión extranjera continúa estancada, incluso es la menor de los últimos 12, 15 años, es decir, pese a estas aparentes gestiones, si es que realmente podemos decir que hay gestión o más bien son actuaciones de orden político, porque la inversión en definitiva y estos otros acuerdos no se ven, no se cristalizan ya aquí en el país. A ver, lo que uno podría sacar en blanco de esta política exterior del gobierno, que ha sido bastante errática, son los tratados de libre comercio. No sé qué número de tratado ya hemos firmado. Y ahí sí hay estrategias muy claras, pero para ciertos sectores del empresariado, donde hay intereses muy concretos. Le pongo, por ejemplo, el último que acabamos de suscribir con Canadá. Sí, es un tratado de libre comercio que tiene una serie de aristas, una serie de puntos, pero en esencia el fundamento de ese tratado es la inversión en minería. ¿Qué está esperando el gobierno? Que en efecto en los próximos años venga una avalancha de inversión de empresas que no son necesariamente canadienses, pueden ser empresas de otros países cobijadas bajo la bandera canadiense y que vengan a invertir dinero en la minería. Y eso, claro, beneficia a ciertos sectores económicos de este país, no beneficia al país, ya lo sabemos, ¿sí? Los costos ambientales y sociales de la minería son altísimos, pero yo vería que por ese lado me parece que existen algunos resultados, pero no en función de país. Entiendo que yo no he revisado a fondo las características del Acuerdo de Libre Comercio que se firmó, me parece que es con Emiratos Árabes Unidos, si no me equivoco, con un país de ahí del Medio Oriente, y que en principio uno dice, bueno, ¿qué tiene de positivo eso? ¿No? Habría que ver qué es lo que están pensando el momento en que ya empiecen a concretarse estos acuerdos comerciales. Entiendo que con Marruecos también está avanzando en un tipo de acuerdo, y la verdad es que cuando uno piensa como país, ¿qué es lo que más le convendría? Uno lo primero que pensaría son en acuerdos de carácter primero regional que permitan negociar con las grandes potencias de mejores condiciones, pero eso no se ha dado. La Comunidad Andina de Naciones está en crisis, el Mercosur patalea, a ratos avanza, y eso que tiene a dos gigantes regionales como Brasil y Argentina. Ese es el gran drama de nuestra región, no haber tenido la capacidad de definir un horizonte común que nos permita fijar, digamos, una política de conveniencia regional en otras condiciones. Bien, sobre Saudi Arabia, respondiendo a su inquietud, quizá la mayor actividad que ha tenido Ecuador con reuniones de alto nivel ha sido para hablar sobre cooperación en inteligencia artificial. Eso es lo que ha trascendido mayormente. Pero en su calidad de miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción y como ciudadano, quisiera también preguntarle, Juan, su visión sobre dos casos judiciales que avanzan en Ecuador que tienen que ver con este tema de la corrupción. Uno, el caso Sinohydro, en el cual está involucrado el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, que va llegando ya a su fin. El fiscal de la Nación ha hecho una excitativa en el sentido de que ya debe pronunciarse el tribunal
y ha exteriorizado su temor de que este caso, como muchos otros, se lo vaya a meter en una especie de congelador. Y está el otro caso, el caso Progen, sobre el cual quien preside la Comisión Anticorrupción, Comisión Ciudadana a nivel de país, ha tenido varias declaraciones condenando el hecho de que se está tratando de proteger a enlaces de alto nivel que participaron en esto a nivel del gobierno. Lo primero que hay que señalar, Gustavo, es que al menos se han podido judicializar estos casos, al menos se han ventilado públicamente, y eso es sano en términos de que la gente conozca, ¿no? Acuérdense que tiene otro caso que se olvidó de mencionar, y del caso de los hospitales de Guayaquil, que involucra directamente al expresidente Abdalá Bucaram, y que ya estaría supuestamente en etapa de decisión judicial, de sentencia judicial, pero claro, buscarán miles de argumentos y de recursos jurídicos para postergar. Pero al menos la gente se entera a través de los medios de que hay estos casos, de que ha habido estos negociados, de que hay políticos de alto nivel involucrados, de que hay responsables. Eso ya es ventajoso. En otras épocas prácticamente se echaba tierra sobre estos chanchullos y no pasaba nada. Sin desestimar su importancia, pero es suficiente en estos casos, algunos de ellos que han causado enorme perjuicio al país, quedarse solamente en la vindicta pública. No, eso les señalaba que al menos tenemos eso. El tema es lo que viene después. Caso Villavicencio también, verá que estamos con el caso Villavicencio por medio, ¿no? Otro caso que involucra ya cosas mucho más graves. El tema es cómo hacemos para que la justicia en este país actúe y opere de manera que se logre sancionar a los verdaderos responsables y que no exista, que no se dé cabida al argumento de la persecución política, porque ahora resulta que todos estos delincuentes de cuello blanco, una vez que son sancionados, que son investigados por la justicia, lo primero que argumentan es el lawfare, persecución política. No es cierto, es falso. Hay que buscar mecanismos para que eso ocurra. Y eso no es fácil, Gustavo, porque estamos nosotros sujetos de una justicia que está seriamente cuestionada desde todos los ángulos, ¿sí? Porque es una justicia que está penetrada por delincuentes que tienen formas de complicidad con otros intereses, que no ha demostrado una independencia, una probidad, una seriedad suficientes como para que la ciudadanía confiese en ella. Pero bueno, algo hay que hacer, Gustavo, al menos hay que seguir presionando desde la sociedad, desde los medios, para que ese tipo de proceso llegue a su culminación como debe ser, con sanciones y con esclarecimiento de los delitos cometidos. Sobre el caso Progen, ¿qué opinión tiene usted de ese caso que presenta una trama amplia de sobreprecios, consultorías duplicadas, contratos direccionados con la participación de funcionarios de alto nivel? Es de un cinismo demencial, Gustavo, lo que ha ocurrido con Progen, porque además es una desfachatez donde ya aparecen cuentas, transferencias, beneficiarios, fragmentación de los capitales que se han robado al Estado, etcétera. Es demencial. Pero bueno, al menos algo se sabe. Ya vi que se han quejado en los Estados Unidos de que se le haya iniciado una acción judicial contra Progen. Todo eso es válido, todo eso hay que seguirlo impulsando, pero sobre todo hay que pedir que en esos procesos de investigación realmente asuman la responsabilidad quienes han sido los que tomaron las decisiones fundamentales. Y me parece que ahí hay un juego político de encubrimiento, que no hay que permitirlo, Gustavo. Y respecto de esto, claro, la comisión permanentemente a través de su coordinador, que es Germán Rodas, se ha pronunciado, ¿no? Permanentemente. Ahora apareció el caso de este señor Calero, que supuestamente no le han permitido rendir su versión completa. Bueno, la justicia tiene que decirle, venga, rinda, diga la verdad, diga todo lo que usted conoce. Y Calero dijo también en una de sus declaraciones de la semana pasada que le han hecho desaparecer un informe de 20 páginas que él había entregado para la investigación. Bueno, tendrá que mandar una copia. Si él tiene ese informe, al menos debe tener una copia de él. Y la justicia tiene que receptar ese tipo de declaración. ¿Por qué razón? Porque él es una parte fundamental en ese caso. Pero hay que presionar, no hay otra opción. La ciudadanía tiene que exigir, tiene que presionar, los medios tienen que seguir actuando, porque enfrentamos, como le decía, una justicia que en gran medida es raquítica, ¿no? No tiene la solvencia, ni la fuerza, ni la presencia suficiente como para proyectar
una imagen de confianza en la ciudadanía. Y eso es lo más grave, lo más pernicioso para el país. Sí, justamente la inquietud iba hacia allá, es decir, hay muy poca confianza en lo que hace la justicia y en lo que pueda hacer. En este caso, lo único que queda es la posición ciudadana y la presión desde la sociedad organizada. Es que no hay más, no hay más de Rosana. Mire lo que ha pasado con el caso de Fernando Villavicencio. Es gracias a la decisión de sus hijas y de un entorno de gente que tenía mucha respeto, admiración por Fernando, que se ha logrado llegar a estas instancias. De otra manera se hubiera caído en el olvido. Fíjese lo que ha sucedido con la viuda, con la ex mujer de Fernando, que ahora a la luz de las investigaciones aparece que ha estado de alguna manera con ciertos grados de complicidad o de connivencia con los responsables, ¿no?, del asesinato. No, han sido sus dos hijas y un grupo de gente que las ha apoyado los que han logrado llegar a estas instancias, y ojalá culmine el juicio con lo que todos esperamos, que se esclarezca, se señalen a los responsables y se los sancione. Ahora, más allá de investigar, de juzgar y ojalá de sancionar en estos casos, ¿cómo evitar que estos sigan dándose? Pues es parte de la visión de Germán Rodas, de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que Progen, Sinohidro tienen ese mismo patrón tantas veces repetido en Ecuador. Empresas extranjeras que operan con intermediarios locales, obtienen contratos millonarios, en unos casos con bajísima supervisión estatal, en otra con participación. Mire, el ejemplo de la comisión, y no sería conveniente que yo elogie, porque yo soy miembro de esa Comisión Nacional Anticorrupción, el ejemplo es que desde la sociedad civil somos un grupo de personas que sin ningún tipo de compromiso con nadie hemos decidido intervenir, señalar, denunciar este tipo de casos. Claro, toda esta iniciativa ciudadana, Gustavo, se choca ¿con qué? Con los límites que tiene la propia administración de la justicia, Fiscalía, Contraloría y de la función judicial para poder procesar y llevar a buen término estas denuncias. Bueno, nosotros las denuncias que hemos hecho, y no se olvide que fuimos de los primeros en denunciar el caso Progen Austral hace prácticamente 2 años, son documentadas, tienen respaldos que facilitarían de alguna manera la intervención de las autoridades competentes, ¿sí? El problema es que, claro, nosotros nos hemos dado cuenta que llegamos a un punto en que todo queda bloqueado. ¿Por qué razón? Porque hay en efecto una administración de justicia que está atravesada por una serie de factores, ¿no? Intereses, corruptelas, inoperancia, etcétera. Y eso, claro, dificulta la acción de la justicia. Pero, Gustavo, una de las tareas pendientes que tiene este país, el Ecuador, es contar algún día con una justicia que sea lo suficientemente solvente para darle confianza a la ciudadanía. Mientras no tengamos eso, siempre quedarán las dudas. Fíjese lo que está ocurriendo, y con esto concluyo, lo que está ocurriendo con el caso de los alcaldes, que lo primero que dicen es que hay persecución política, que no hay el caso, que hay una serie de elementos que desestiman las acusaciones. Y claro, el ciudadano común y corriente se queda en la duda, ¿no? ¿Será que este alcalde en efecto cometió un delito o será que lo están persiguiendo porque es de oposición? Y en esa ambigüedad, en ese limbo, pues prácticamente quedan las dudas respecto de lo que está haciendo la justicia. No sabemos si en efecto se está actuando apegado a derecho, apegado a principios jurídicos, o se está persiguiendo políticamente a alguien. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Gracias, Rosana. Declaraciones del licenciado Juan Cubí, analista político, experto en temas de desarrollo.